Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Es en esta motivación que nos encontramos todos los días, en este espacio, reavivados por su palabra. Una cita de honor diaria con las páginas eternas de la Biblia. Una lectura reflexiva para seguir capítulo tras capítulo y encontrarnos con todo el mensaje de Dios a través de las Santas Escrituras. Hoy nos detenemos en el capítulo 37 del libro de Éxodo y lo hacemos con un espíritu de oración. Querido Dios, al meditar en tu palabra queremos hacerlo en tu presencia y pedirte que nos guíes con tu espíritu. Oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 37 del libro de Éxodo nos encontramos con el mobiliario del tabernáculo, del santuario, del templo. Ese templo que fue construido por indicación de Dios, un templo portátil que los acompañaba en el desierto, siguiendo el modelo del templo que estaba en el cielo, para prefigurar el costo de la salvación y la muerte del Hijo de Dios para redimirnos del pecado y de todas sus consecuencias. Nos encontramos aquí en este capítulo como Bezalel, que fue el que hizo el arca de madera de acacia, y ahí están las indicaciones. Así que tenemos en primer lugar el arca que es símbolo de la presencia de Dios. Es el lugar central en el santuario. Es el lugar donde la presencia de Dios se hace real, llenando aquel tabernáculo. En el versículo 6 dice que hizo asimismo el propiciatorio de oro puro de 2 codos y da las medidas y los labrados y los detalles. El propiciatorio era la tapa del arca. En su interior estaban las 2 tablas de piedra, la ley de Dios. Esa tapa, esa expresión propiciatorio, es la misma expresión que va a utilizar en aquel relato del Evangelio, cuando el pecador inmerecido, en contraste con el fariseo, dice: Señor, sé propicio a mi pecador. Sí, cúbreme, estoy desnudo, estoy arruinado, pero cúbreme con tu justicia para transformar mi vida. El arca tiene que ver con la presencia de Dios. La tapa del propiciatorio hace referencia a que somos cubiertos por la gracia de Dios. Si nosotros vamos al versículo 10, hizo también la mesa de madera de acacia, y ahí está, y esa mesa es símbolo del cuidado y de la provisión del Señor, no solo porque esa mesa iba a ser depositario de los panes, sino porque, y esos panes representaban a Cristo, sino porque Cristo provee para todo. No solo es el que provee para la fe, para el perdón y para la gracia, es también el que provee para el sustento, para la vida, para el mantenimiento de la vida. En el versículo 17 dice: hizo asimismo el candelabro de oro puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores, sus lados, 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelabro, otros 3 brazos del otro lado del candelabro. En un brazo había 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana, una flor, y allí aparece toda la descripción. Parecía el árbol de la vida, y ese candelabro es símbolo de luz, es también símbolo de alimento. El pan de la mesa es símbolo de la presencia del Señor, y la luz es también símbolo de la presencia del Señor. Por eso Juan dice después que cuando el mundo estaba en tinieblas, vino la luz. Ese mismo que cuando estaba en tinieblas dijo: sea hecha la luz. Cuando el mundo estaba en tinieblas espirituales, vino, hizo la luz. Y en el santuario el candelabro representa a Cristo, y la manera, la forma, su perfil, su presencia como iluminando un mundo oscuro,
afectado e infectado por el pecado. En el capítulo 25 dice, hizo también de madera de acacia el altar de incienso. Entonces hizo de un codo de largo, de ancho, cuadrado, sus cuernos, recubrió de oro puro su cubierta, etc. Y va haciendo la descripción. El altar de incienso. Era el lugar donde se quemaba el incienso y eso también producía un aroma y eso subía y eso era símbolo de las oraciones que suben, que se elevan como desde el altar del incienso de un corazón que busca a Dios. Pero si nosotros continuamos leyendo, dice el versículo 29, hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro aromático según el arte del perfumador. El aceite, símbolo del ungimiento. Somos ungidos por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que trabaja en nosotros para convencernos de que somos pecadores, para conducirnos al juicio, a la justicia, a la verdad, para conducirnos a Cristo. Ninguno de nosotros podría arrepentirse si no es por la obra del Espíritu Santo. Ese mismo aceite que ungió a Cristo en su bautismo para cumplir su misión, es el que nos unge a nosotros, primero para llevarnos al arrepentimiento, para llevarnos a una vida transformada y después también para llevarnos a una vida con un propósito misional de salvar a otros. Ese altar del incienso que representa las oraciones que se elevan hacia el Dios y un ruego que sube y una respuesta que desciende en una comunión y en una comunicación que cada vez tiene que ser más íntima con el Señor. Ese candelabro que con sus brazos representa la perfección y que con sus luces representa el papel de Cristo iluminando. Esa mesa que con su pan representa el alimento y la provisión de la vida, pero al mismo tiempo representa al pan vivo que descendió del cielo para producir vida. Esa tapa de propiciatorio que representa a un Cristo que por sus méritos nos cubre de nuestros pecados. Y ese Adán y Eva que tuvieron que hacerse hojas de higuera para cubrir la desnudez, pueden Adán y Eva y todos nosotros y todos los seres de todos los tiempos recibir esa cobertura de ese Dios que es propicio a nuestros pecados, colocando su manto de justicia para limpiarnos y para transformarnos. Y esa arca que representa la ley de Dios, la palabra de Dios, el carácter de Dios y la presencia de Dios, la santidad de Dios. Sí, todo esto presente en los muebles del santuario, en los rituales, en los sacrificios, en los sacerdotes, en las vestimentas, en los cultos, para ilustrar, para graficar, para enseñar de manera solemne, de manera reverente, de manera impactante, en la muerte de todos esas ofrendas sacrificadas, que el pecado no es gratis, el pecado se paga duramente, fuertemente. Vaya si fue duro y fuerte que el mismo Hijo de Dios tuvo que dejar el cielo, venir a esta tierra y morir para pagar la culpa del pecado. ¿Y por qué Él pagó lo que yo no podía pagar? Abrió para mí un camino de fe, de esperanza. Por eso yo creo en el sacrificio del Señor. Por eso yo creo en esta enseñanza del santuario que ilustra el papel de Cristo en el pasado, en el presente y en el futuro. El papel de Cristo para salvarnos definitivamente, para sacarnos de las tinieblas de este mundo de pecado y llevarnos definitivamente a la luz de un mundo nuevo. Yo creo, yo agradezco y yo quiero comprometerme con este amor. ¿Y usted? Vamos a orar.
Señor, gracias por estas figuras que ilustran maravillosamente tu amor para con nosotros. Gracias por el papel de Cristo, por su vida, por su muerte, por la ofrenda de su sangre, por su intercesión, por su mediación. Gracias porque Él es mi sacerdote, Él es mi pastor, Él es mi creador, Él es mi sustentador, Él es mi salvador, Él es mi Señor, Él es mi intercesor, Él es mi iluminador, Él es mi purificador. Gracias, Señor. Ayúdanos no solo a creer y agradecerte, sino también a comprometernos y vivir para siempre contigo. Bendice a todos nuestros queridos amigos que nos escuchan de distintas maneras y danos hoy un día muy especial. Te pido, te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué alegría encontrarnos nuevamente, queridos amigos. Estamos en Revivados por su palabra a través de la señal de la Nuevo Tiempo. Pero ahora acompañados de un sector que se llama Creed en sus profetas. ¿Y qué se realiza en este sector? Ustedes ya lo saben, el acompañamiento, la visualización más cercana de cada tema por medio del consejo inspirado del Espíritu de la profecía. Y para esto tenemos la compañía del pastor Bruno Razo, quien nos trae justamente los párrafos, las citas que nos darán una mejor luz, nos ayudarán a mirar lo que ya está establecido, pero de una manera más profunda. Y lo hacemos así, Pastor Eber, porque creyendo en Dios estamos seguros, claro, y creyendo en sus profetas somos prosperados. Sin duda. Ya hemos visto el análisis del capítulo bíblico y entonces ahora vamos a internarnos en los comentarios del Espíritu de profecía. Muy bien, pastor. Hemos visto el capítulo 37 del libro de Éxodo, donde está nuevamente haciendo como una recapitulación de todo el mobiliario del templo y lo que se hacía y cómo estaba ubicado cada cosa, ¿no? Lo que resalta mucho en esta ocasión es que hay un mueble dentro de lo que sería el recinto más sagrado dentro de todo ese conjunto de cosas. Había un atrio y había lo que se llamaba la tienda de reunión o tabernáculo, y esa tienda de reunión estaba dividida en 2 compartimentos. Eso ya lo explicó la otra vez y estuvimos con una interesante conclusión respecto a lo que simboliza, ¿no?
Dentro del lugar, del recinto más sagrado que se llamaba el lugar santísimo, había un mueble que se consideraba de suma importancia dentro de todo el santuario. ¿Por qué era así? ¿Qué nos dice la palabra inspirada? Muy bien. En el libro, o sea, Elena de Huay, en el Espíritu de Profecía, nos responde esta pregunta que estás planteando y lo hace de esta manera. Más allá del velo interior estaba el lugar santísimo, que era el centro del servicio de expiación e intercesión, y constituía el eslabón que unía el cielo y la tierra. En este departamento estaba el arca, que era un cofre de madera de acacia, recubierto de oro por dentro y por fuera, y que tenía una cornisa de oro encima. Era el repositorio de las tablas de piedra en las cuales Dios mismo había grabado los 10 mandamientos. Por consiguiente se lo llamaba Arca del Testamento de Dios o Arca de la Alianza, puesto que los 10 mandamientos eran la base de la alianza hecha entre Dios e Israel. Así que en el lugar más central de la presencia de Dios estaba el arca y era considerado el mueble más importante porque en su interior tenía lo que Dios había escrito con sus propios dedos, originalmente sobre tablas de piedra, los 10 mandamientos, que son la base de su gobierno En el universo. y que son la base de su carácter, Claro. como es la justicia, el amor. De manera que por eso, por considerar la expresión visible de la esencia de Dios, ese era el lugar o el mueble más importante. Ahora es interesante que no todo, cuando viajaban, llevaban el arca, pero no todas las personas tenían la autorización para portar el arca. Eran los sacerdotes y de la familia de Aarón quienes eran los únicos que podían portar. Y sucedió en una oportunidad que alguien quiso tocar el arca porque parecía que se estaba por resbalar, caer, y en ese momento cayó muerto, en ese instante. Claro, porque no se puede jugar con la santidad y con las cosas sagradas que pertenecen a Dios. Y Dios había estipulado, ¿no es cierto?, que un grupo especial que iba a cuidar del arca a través del ministerio del sacerdote que tenía esa función. Claro. Pues bien, encima del arca, como una especie de tapa de esa caja, porque técnicamente era una caja, Sí. revestida de oro. Si lo vemos así, simplemente como una construcción mobiliaria, ¿no? Pero en realidad el corazón de ese mueble eran las tablas de piedra, que era la revelación del carácter de Dios. Así es. Y encima, ¿no? Como una especie de tapa, había esa tapa con 2 querubines que habían sido Como hechos, 2 ángeles. sí, 2 ángeles, ¿no? Con una orfebrería increíble, ¿no? De oro, que simbolizaba además otra cosa en el santuario celestial. Pues bien, ¿cuál era la importancia de los querubines en el propiciatorio? Leo, la posición de los querubines con la cara vuelta el uno hacia el otro y mirando reverentemente hacia abajo sobre el arca representaba la reverencia con la cual la hueste celestial mira la ley de Dios y su interés en el plan de redenciones. ¿Qué cosa? Ahora, miren las 2 miradas. La ley es la que muestra mi vida de pecado, porque la desobediencia a la ley, al mandato de Dios, la transgresión de la ley es pecado. Así que mirándolo desde la óptica, desde la visión humana, la ley nos muestra el pecado y la ley me conduce a quien resuelve mi problema de pecado, que es Jesús. Correcto. Pero mirado desde la óptica de estos querubines, de estos ángeles, la ley lo que está haciendo es siendo depositaria de la reverencia de estos ángeles, por eso están inclinados, con la cual se muestra la manera en que la hueste celestial mira la ley de Dios y su interés en salvarnos. Las 2 miradas. El hombre mira, se reconoce pecador y busca en Jesús la redención de sus pecados. Y los ángeles miran y ven la santidad de Dios, por eso se presentan reverentemente delante de su carácter, pero ven también todo el proyecto de Dios para salvarnos. Ahora se nota que las criaturas que están poblando el cielo alrededor del trono de Dios miran con intenso interés todo el desarrollo de este proceso
de caída, y me imagino que ellos han sufrido juntamente y están interesados en la salvación, porque hay un pasaje de la Escritura que dice que ellos son espíritus ministradores enviados a favor de la salvación de los que van a ser salvos, ¿no? De los hijos de Dios. Así es, así es. Hay 2/3 partes de los ángeles que permanecieron fieles de parte de Dios y ellos son espíritus ministradores, son colaboradores de Dios para ayudarnos, para cuidarnos, para protegernos y para también encauzarnos en el camino de la salvación. ¿Cuántas veces hemos escuchado relatos de personas, de ángeles que se aparecieron en forma de personas, en el mismo relato de las Sagradas Escrituras, para ayudar, para sostener a un hijo de Dios fiel que estaba en un momento de crisis, pero siempre tomándose, agarrándose de la mano de Dios, y allí Dios envía a uno de esos espíritus ministradores, ¿no? ¿Qué será la sorpresa de encontrarnos en el cielo con esos ángeles o con ese ángel ministrador que Dios lo colocó y saber los secretos de cuántas veces ellos han estado protegiendo y previendo de peligros a los hijos de Dios? Muchísimas veces ni nos dimos cuenta. Y todos tenemos un ángel. Y si alguien baja al descanso, el ángel va a ser el primero con que se encuentre en la mañana de la resurrección. Qué momento especial. Yo tengo muchos sueños para el cielo. Qué lindo. Pero uno de esos sueños es hacerme un viajecito con el ángel, con mi ángel. Claro, y recorrer de repente los lugares donde Él exactamente estuvo para sostenernos. Qué lindo. Esa esperanza, mis queridos amigos, esa esperanza que nosotros tenemos, esos ángeles ministradores, un día los podremos reconocer por la gracia de Dios. Y mientras pensamos en esto y recibimos un breve consejo, ya estamos retornando con ustedes para completar este día reavivados por su palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Me acompañas a leer otra cita de los escritos de Elena White? Esta se encuentra en el libro Consejos para los Maestros y dice así: Nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención: los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Mira, estos libros y otros pueden ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que los puedas adquirir buscando en la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Nos queda agradecer a Dios y también recibir una invitación de parte del pastor Bruno Razo y la oración final. Solo recordar que tenemos la ayuda de los ángeles a nuestra disposición, que tenemos la ayuda de Jesús como nuestro mediador, que el arca representa la ley y que esos ángeles también representan el respeto y la reverencia por el Señor, y que ninguno de nosotros necesita luchar solo cuando a nuestra disposición tenemos tantos recursos. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, por la infinidad de recursos, pero sobre todo por el recurso infinito de Jesucristo,
nuestro Señor y Salvador. Nos apropiamos de Él y nos apropiamos de todos los medios que nos ofreces para luchar, para vencer, para crecer, para llegar al cielo y a la eternidad. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con ustedes queda el reencuentro pactado para el día de mañana. Un nuevo capítulo, un nuevo día. Estamos contentos de saber que Dios mediante estaremos nuevamente juntos. Hasta pronto.